Bueno, una vez que ya tenemos las entidades configuradas, vamos a empezar a configurar los DAOs, ¿vale? Por defecto que hemos dicho que un DAO lo que hace que es hereda de la interfaz de Spring y ya el DAO ya empieza a funcionar. ¿Qué me ofrece ese DAO? Evidentemente me ofrece las funciones genéricas, ¿eh? Es decir, por heredar cualquier DAO que hereda del repositorio de JPA, ya tenemos pues las funciones genéricas CRUD, es decir, podemos hacer una búsqueda, un borrado, una actualización, un crear, podemos hacer búsqueda con paginación, ¿vale? Pero en definitiva luego yo también querré ampliar prestaciones de esos DAOs, ¿vale? Entonces, hasta ahora, fijaros que cuando yo he hecho esa herencia del DAO, ya tengo la búsqueda de buscar, pero me interesa ahora es ampliar esas búsquedas, hacer las consultas más complejas. Entonces, el primer método que me ofrece Spring Data es a través de los propios nombres de métodos. Lo que hace es analizar el nombre del método que utilizas y deduce lo que quieres hacer, ¿vale? Deduce lo que quieres hacer. Entonces, si seguimos unas directrices claras de cómo llamar a estos métodos, la implementación te la hace automáticamente Spring, ¿vale? Que se llama es realizar consultas y borrados por nombre de métodos, ¿vale? Entonces, en principio, lo que haríamos es ampliar esas clases DAO. ¿Cómo? Añadiendo simplemente nombres nuevos de métodos. Por ejemplo, tenemos que empezar por la palabra buscar o borrar, ¿vale? ¿Vale? Empezar por buscar o borrar. Entonces sería buscar, buscar por ejemplo los tres primeros y podemos opcionalmente poner la palabra distintos. Vale. Luego, habría que indicarle a la palabra by y el nombre del atributo por el que queremos buscar, ¿vale? Y te tienen esta palabra reservada, pues si es igual, si está entre un valor mayor, más pequeño, si es null, no es null. Es decir, tenemos una serie de palabras reservadas. También podemos ignorar mayúsculas y minúsculas y podemos utilizar la función AND/OR para volver otra vez a buscar por otro atributo, ¿vale? Podemos aquí meternos buscando por varios atributos. Luego, el resultado se puede ordenar por un atributo de forma descendiente o ascendiente, ¿vale? Y con esto, si seguimos este léxico, se te dice que estamos haciendo un método y automáticamente Spring me lo implementa por detrás, sin hacer nada más. Por ejemplo, yo podría poner este caso, que es buscar por el atributo 1. Le paso un parámetro el atributo 1 y lo que hace Spring es implementar esta búsqueda mediante una query, mediante SQL. ¿Vale? O por ejemplo, otro ejemplo, este es buscar los tres primeros por el atributo 1 que empieza con este valor. ¿Lo veis? Este ejemplo sería buscar por el atributo 1 o por el atributo 2 ordenado por el atributo 3 de forma descendiente. Entonces le pasaríamos el atributo 1 al atributo 2. ¿Qué hace Spring? Te busca si encuentra por el atributo 1 o atributo 2. Y lo que te da, te lo ordena por el atributo 3. ¿Vale? Este otro ejemplo sería buscar por el atributo 1 que sea mayor que, y le ponemos un valor. ¿Vale? Pues venga, dame todas las claves primarias que sean mayores que 100, lo que fuera. ¿Vale? Y aquí es buscar por el atributo 1 que está dentro de una colección de valores. ¿Vale? Bueno, pues yo, evidentemente, aquí me va a dar una sola entidad y en todos estos casos me va a dar un conjunto de entidades. ¿Lo veis? Para borrados, la diferencia está en que en lugar de buscar, empieza por borrar. Y entonces es borrado por el atributo 1. Entonces yo le doy el atributo 1 y entonces todos los registros que encuentra que coinciden con el atributo 1 los borra. ¿Vale? O aquí, borra por el atributo 1 que sea mayor que, y le doy un valor. Entonces todo atributo 1 que sea mayor que este valor, te lo borra. ¿Vale? Veamos cómo sería esto en Java, claro. Entonces, fijaros que todo esto lo he metido en el DAO sin relaciones, en la entidad sin relaciones. Y esto se llamaría consultas por nombre de método, ¿vale? Fijaros que yo lo que hago es mi DAO, como siempre, que hereda del JPA, del repositorio de JPA,
¿vale? Y lo especifico que es para tal entidad y tal clave primaria. Olvidaros de esto de momento. ¿Lo veis? Y ahora añado estos métodos, ¿no? Por lo que hemos dicho antes. Este es buscar por nick ignorando mayúsculas y minúsculas. Entonces le paso un nick y él me lo busca. O por ejemplo, este caso es buscar los tres primeros por el nick que empiezan con y le doy un prefijo de nick. ¿Vale? Este es buscar por nick o por el otro atributo, el largo, ordenado por y de descendiente. ¿Lo veis? Entonces le paso el nick y el largo. Luego tienes que tener cuidado, es que estos atributos existan, es decir, que la clase sin relación tenga este atributo, nick. Los nombres deben coincidir, ¿eh? Para que él sepa cómo atarlo. Entonces yo los interfaces y ya los puedo utilizar, que se llama implementar por nombre de métodos. Y dice, bueno, ¿y quién ha hecho la implementación? Me la hace Spring por detrás. ¿Vale? Entonces, siempre que hagamos consultas, lo que tenemos que intentar es si por este léxico lo puedo resolver, porque esto es lo más seguro. Yo lo resuelvo y está implementado, es bastante rápido. ¿Vale? Siguiente, ahora voy a probar si esto funciona bien. A ver si es que realmente, claro, yo pongo esto, no sé cómo va a funcionar, porque a lo mejor Spring no lo ha interpretado como yo creía que se estaba interpretando. Entonces voy a hacer un pequeño test a ver si esto funciona bien. ¿Vale? Entonces, fijaros que mi test, yo lo que hago es, primero, pueblo en la base de datos con 4 entidades, ¿vale? Con esto valores nick 1, nick 2, nick 3, así consecutivamente. Y acordaros, que después hay que borrar todo para que deje la base de datos otra vez como estaba antes de cada test. Acordad de poner los dos, el before y el after. Y ahora empiezo a hacer un test. Primer test, que era básico, que simplemente queríamos testear la cuenta. Dice, bueno, pues yo he creado 4, cuando accedo a la cuenta me tengo que encontrar 4. Ese es el que se suele hacer para arrancar. Vale. Por ejemplo, este es buscar uno concreto. Digo, a ver si funciona. Pues dice, vale, pues lo que hago es, me creo una nueva entidad, ¿vale? Y la salvo. Que le ha llamado un nick, ¿lo veis? Y ahora a continuación lo busco. Entonces pruebo el buscar uno. Le paso el nick a ver si lo encuentra. ¿Vale? Y si lo encuentra, es que ha ido todo bien. ¿Vale? Ahora vamos a buscar, por ejemplo, los métodos que hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho este método que es buscando nick ignorando mayúsculas y minúsculas. Pues voy a ver si funciona. Digo, bueno, voy a hacer es buscar por nick ignorando mayúsculas y le pongo nick 1 en mayúsculas. Porque yo realmente lo salvé, aquí arriba lo salvé en minúsculas, ¿lo veis? Entonces me lo tiene que encontrar, es decir, me tiene que devolver algo. Si me devuelve null es que no lo he encontrado. Entonces me aseguro que no sea null, algo ha encontrado. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí es, voy a probar este otro método, que era buscar los tres primeros por nick que empiezan con. Vale, y digo, vale, pues si entonces es de mi DAO empieza a buscarme los tres primeros que empiezan con NO. Teóricamente yo no he creado, fijaros que aquí no he creado ningún nick que empiece por NO. Entonces me tiene que volver cero encontrado. ¿Vale? Y dice, bueno, y si busco por NI, me tiene que encontrar ¿cuántos? 4. Pero como le pido los tres primeros, ¿cuánto me devuelve? Solo le pido los tres primeros. Me tiene que devolver 3. Pues me tiene que devolver 3. Valor 3. Bueno, comparo tamaño nada más. ¿Lo veis? Aquí este era buscar por nick o este otro atributo de largo ordenado por y descendiente. Entonces, bueno, pues juego realmente. ¿Vale? Si queréis probar cualquier test de esto, bueno, lo podemos lanzar y funcionará. ¿Vale? Entonces, el primer intento que siempre tenemos que hacer cuando buscamos realmente empezar a ampliar las prestaciones de mi DAO es intentarlo resolver por, digamos, por nombre de métodos. No siempre se podré. Si haces algo más o menos sencillo, buscar por el atributo, buscar por dos atributos, ordenar por ese atributo, eso está resuelto ya. Lo típico está resuelto, ¿vale? Y ves que, bueno, pues todo ha ido bien, ¿vale? El test ha funcionado, ¿vale? Entonces, volviendo, el primer intento es, yo tengo que intentar resolverlo así, porque esto es bastante inmediato. Una vez que te sabes más o menos el léxico, haces consultas rápidamente.
¿vale? Y normalmente, pues, yo las testeo para que veáis que funcionan, pero estas normalmente casi nunca fallan. Una vez que te aprendes el sigo bien. ¿Lo veis? Venga, pues ahora incorporar a vuestro proyecto que estáis haciendo de libro, de librería, ampliar algún DAO con alguna búsqueda por método, por nombre de método, ¿vale? A ver si os funciona. Bueno, el siguiente aspecto que vamos a ver es la paginación. Evidentemente, las búsquedas pueden dar demasiados resultados y normalmente lo que yo voy a pretender siempre es paginar el resultado, ¿vale? Para tener búsquedas más controladas en tamaño. Entonces, también me lo da resuelto prácticamente, ¿eh? No hay que hacer muchas cosas. Una es que en los DAOs hay un atributo que es del tipo paginable. Entonces, simplemente colocando ese atributo, ya le indicamos al método que debe ser paginado, ¿vale? Entonces, para dar este atributo un valor, lo que creamos es una petición paginada y le decimos tamaño de la página, el índice de la página y el tamaño de la página. Empieza por cero. Pues yo le doy, por ejemplo, aquí, y dices, vale, buscar por ID que sea más grande que, y le pongo el ID. Esto era lo que hasta ahora conocíamos, lo veis, ¿no? Si quiero que esta búsqueda esté paginada, le pongo un atributo que esté paginable. Y entonces, para hacer la búsqueda, para utilizarla, ¿cómo lo voy a utilizar? Le voy a decir, vale, búscame todos los que tengan un ID mayor que 90. Y para hacer la paginación digo, nueva petición paginada entre 1 y 5, que significa la segunda página de un tamaño de 5. Entonces, las páginas empiezan por cero. Los primeros 0, de 0 a las primeras 5 encontrados no me los cogería, me va a devolver los segundos 5. ¿Lo veis? Y con esto ya, yo ya puedo jugar con paginación, que es también bastante inmediato. ¿Vale? Siguiente, a veces, repito, cuando ya empezamos a hacer búsquedas más complejas, por nombre de métodos no lo puedo resolver. La siguiente solución es utilizar JPQL, ¿vale? JPQL. Entonces, JPQL, ¿qué es? Es un lenguaje de consultas de la persistencia de Java, ¿vale? Es muy similar a SQL, es decir, por deducción lo vamos a ver, porque es muy similar a SQL. Lo único concepto es que JPQL maneja entidades en lugar de tablas y maneja atributos de objetos en lugar de campos, ¿vale? Entonces vamos a poner casi por deducción, vamos a poner 4 o 5 ejemplos y lo vais a deducir. Por ejemplo, aquí es, selecciona el elemento C desde lo que es la entidad cliente y utilizo C como variable. ¿Lo veis? Entonces, ¿esto me va a seleccionar? Me selecciona todos los clientes. ¿Ves? Parecido a buscar todo. Aquí es, se obtiene una lista con los DNIs de todos los clientes. ¿Cómo sería? Dice, vale, de la entidad cliente, devuélveme el C.DNI, el atributo DNI. Entonces, que te devuelve una lista con todos los DNIs. ¿Vale? Aquí es, obtiene una lista con todos los nombres diferentes entre los clientes. Dice, vale, pues de todos los clientes, de la entidad cliente, me devuelves el nombre y que todos sean distintos. ¿Lo veis? Aquí es, devuélveme los nombres que empiezan por J. Pues es de la entidad cliente, defino C, donde C.nombre empieza por J y me lo devuelves. Y me devuelve solamente el nombre. ¿Lo veis? Aquí es la lista con los nombres de clientes cuyo ID esté entre 4 y 5, de 3 y 4. Pues es de la entidad cliente, que es C, donde C.id sea mayor que 2 y C.id sea menor que 5. ¿Y qué me devuelves? Solamente el nombre. ¿Vale? Lista con el nombre cuyo DNI es tal. Pues bueno, pues la típica búsqueda, ¿vale? ¿Lo veis? Es muy similar a SQL, solo que normalmente trabajamos con entidades en lugar de tablas y objetos en lugar de campos. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Lo que haríamos es, para definirlo en el DAO, lo que haríamos es, colocamos el nombre del método, que es, en este caso es busca ID por ID que esté entre valor inicial y valor final. Y este método me invento yo, ¿vale? Yo lo que seguiría es la misma filosofía,
¿vale? Para que sea bastante deductible. Y arriba ponemos esto de aquí, la anotación, que es una query, y entre comillas, el JPQL. ¿Vale? Entonces, para resolver esto, evidentemente, si lo dejamos así, no me lo va a resolver, porque esto es demasiado complejo ya por nombres. Pero aquí arriba dice, vale, esto es, seleccionale de el nombre de la entidad. Y veis que no he puesto, pongo el nombre que le he dado el nombre del campo, ¿lo veis? Porque yo le he cambiado el nombre de la entidad, ¿vale? Y le llamo a esta U, ¿vale? Donde u.id mayor que 1, and un punto id menor que, no 1, 2, el parámetro 1 y el parámetro 2. ¿Veis que tiene un interrogante? Pues ese interrogante hace referencia que lo saca del primer parámetro. Y este otro interrogante lo saca del segundo parámetro. Entonces me busca entre un valor inicial y un final. Y lo que me devuelve es una lista de ¿qué? De IDs, de enteros. Por eso es una lista de enteros. ¿Vale? Entonces esto es una consulta mediante JPQL. ¿Vale? Cuando hacemos borrados es parecido. Se pone la anotación arroba query de consulta, pero le ponemos esta anotación delante, que es que esta consulta va a modificar, que es un borrado realmente. Y entonces se hace igual. Es borra a partir de esta entidad donde el nick vale tal, que es un atributo que se lo paso por aquí, que es borrado por nick. ¿Lo veis? Y voy haciendo, utilizando JPQL. Estos sí que os recomiendo que hagáis test siempre, porque no hay nadie que te haga un análisis léxico si eso está bien o no escrito. Porque si tú haces algo para que le interprete Spring, si no sabes interpretarlo, te va a dar un error de compilación y lo vas a ver enseguida. Pero aquí es un texto. Solo no es fácil equivocarse aquí. Entonces, lo mejor es hacer un test que compruebes que realmente está funcionando bien tu JPQL. ¿Lo veis? Vayamos al test ahora. Si vamos al test, fijaros, ¿no? Pues en este caso eh, tenemos los test, a ver, aquí. Lo teníamos consulta por JQL, yo he puesto dos. Recordad que aquí es, selecciona de la entidad que no tiene relación el nick, una lista de nicks, donde el nick empieza por este primer atributo, ¿lo veis? Y el primer atributo se lo paso por aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo sería la prueba? Es esta de aquí. Fijaos, ya al aprobar, no sé si se ha hecho por nombres o por JPQL. Eso a mí me da igual. Pero bueno, lo pruebo. Lo que hago, busco por nick que empiecen por 1 y teóricamente me tiene que volver 0. Y si los nick que empiezan por n, me tiene que volver 4. ¿Lo veis? Aquí tenéis otro ejemplo de JPQL. ¿Vale? A veces, ¿qué ocurre? Que quieres hacer una búsqueda y no encuentras la forma de hacerlo con JPQL. También puedes hacerlo con SQL nativo. Te lo permite. ¿Vale? Entonces sería, en ese caso, utilizar el SQL de toda la vida. ¿La diferencia cuál es? Que a la anotación de query le voy a poner al final un atributo es SQL nativo. Lo interpreta como SQL nativo. Entonces aquí pondrías tu SQL que ya tienes desarrollado, que sabes que funciona, y utilizas SQL nativo. Y aquí abajo pondríamos el nombre del método, tal como siempre. Los parámetros funcionan igual. ¿Vale? Entonces ya puedo utilizar algo midao, heredo de la interfaz y por lo tanto ya me está aportando toda la funcionalidad del genérico, que son las funciones CRUD. Luego están las consultas mías, que las puedo hacer por nombre de métodos, por JPQL o por SQL. Y voy añadiendo mi DAO. ¿Vale? Sí, sí, nombre de las tablas. ¿Vale? Y en este caso es SQL normal y corriente, ¿eh? Supone que lo podías probar y debería funcionar. Entonces aquí tenéis el ejemplo. Por ejemplo, esta es una consulta por SQL y lo haríamos tal cual es SQL. Y aquí es select asterisco from nombre de la tabla donde el campo, claro, pone el nombre de campos, ¿vale? Que el campo se llama Kazin, ¿vale? Igual a tal. Y este es SQL nativo. Le doy un nombre, eh,
y ya está. ¿Vale? Aquí veis que cuando hago un borrado hay que añadir esta anotación, que es que va a haber una alteración de la base de datos. ¿Vale? Se ha modificado la base de datos. Y este es borrado, Este es por JPQL con borrado. ¿Lo veis? Entonces, en definitiva, ¿qué voy a hacer yo? Repito, voy a hacer mi DAO y voy a empezar a meter todas las consultas o métodos que añado que no me basta con lo que he heredado. Y ya voy creciendo mi DAO. ¿Vale? Esto es importante, claro, ¿dónde colocamos las cosas? Porque claro, evidentemente yo una consulta JPQL la podría colocar realmente en cualquier DAO. Es decir, una consulta de autor la puedo colocar en el lado del libro. Y si esto funciona, dice, sí, funcionará. Da igual, ¿lo veis? Entonces, cualquier consulta se puede poner en cualquier DAO, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una filosofía muy clara de cómo hacerlo. Y es muy común, o siempre todo el mundo lo hace así, y es que el DAO que utilizas es lo devuelto, no lo preguntado, sino lo devuelto. Es esta consulta, ¿qué devuelve? ¿Devuelve autores? Pues lo colocas en autor DAO. Porque a lo mejor la consulta empieza a trabajar con libros. Me da igual que consulta libros, pero si lo que me devuelve son autores, lo pongo en autor DAO. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque en el fondo yo una consulta puedes utilizar muchas entidades. Una consulta puede ser utilizando entidades, estilo, libro, o lo que quieras. Pero solo te devuelve un tipo de elemento. ¿Y qué me devuelves? Como es un tipo de elemento, ahí es donde decido dónde colocarlo en el DAO oportuno. Por lo tanto, si yo estoy aquí, todo lo que me devuelva aquí, ¿qué es? Entidades de esta relación o atributos de esta relación. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, cuando vayáis a vuestro ejemplo, que vais ahora a trabajar con vuestro ejemplo, es, si yo hago una consulta, me da igual dónde, que me devuelve autores, ¿dónde la coloco? En autor DAO. Si yo quiero los nombres de autores, ¿dónde colocaría ese método? En autor DAO. Si quiero una consulta que me devuelve nombre de estilos, ¿dónde lo coloco? En estilo DAO. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque esto va a crecer. Es decir, ahora aquí tenemos 5, pero cuando tienes 50 entidades, cuando en la capa controlador necesitas hacer una búsqueda y dices, ¿dónde lo busco? A ver si existe este método. Pues hay que saber dónde buscarlo. Entonces, esa es la filosofía, ¿vale? Bueno, pues ahora añadir a vuestro ejemplo de libros una consulta por JPQL, ver que funciona, y añadir una consulta por SQL y ver que funcione. ¿Vale?